La reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa diferente. Y luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos, a menudo sufren engaños o quedan endeudados, o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, por la falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante. Y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es o lo toma a la ligera? Porque Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje La reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo en este pasaje en Génesis, capítulo 32. Escuche un momento lo que dice el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios, y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad, y me gustaría leer varios, solo para recordarnos cuán importante es. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. En el Salmo 33, capítulo 4, dice, Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará. Fiel a sus promesas. El Salmo 36, capítulo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 119, capítulo 90. De generación en generación es tu fidelidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Grande es tu fidelidad. Y claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Escuche. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Todo el mundo cambia. Todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Y cuando dice, no te dejaré ni desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios, de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción. Porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos
para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios, y siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza y la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar al mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe, venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Fue sellado hasta el día de la redención, como dice, así que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles, es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios. Es importante para los unos con los otros. Es importante para nosotros mismos, que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento y en algunos aspectos muy específicos en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos, y es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sé que se lo saben de memoria. Si confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él, Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará, porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender, que si estoy de acuerdo con Él, en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve, Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Y ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido? Señor, o sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Pero ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Usted recordará, Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quizás debamos leer este pasaje, casi todo lo conocemos de memoria.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando somos tentados tenemos la promesa de Dios Santo, que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicionales, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora, los no creyentes no tienen ayuda alguna. Y escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación, porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Pero ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No, Dios dice, te he dado esta promesa, que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí lo cree, estoy seguro. Entonces le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto, ¿por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite. Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que mira, lo que capta su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo, que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Y luego dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa cuando nos angustiamos por algo. Y ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o alguna enfermedad, o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa y Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios. Y fíjese lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste, esto es lo que dice la Biblia, pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que él o ella hiciera esto? ¿Por qué permites que mis hijos se metan en estas situaciones?
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a alguien? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella. O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Y esto es lo que dice. Y la paz de Dios. Es la paz de Dios, no la explicación de alguien, no una botella, no un amorío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en eso. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Y Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escucha a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, mucha atención. Podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue Él. La decisión fue suya. Decidió no creer a Dios y llamarlo mentiroso. Quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú. Esta es su promesa. Y aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla. Limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con estas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa. Y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe estos versículos. Pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos. Perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás. Puede atravesar lo que sea, si lo cree, si confía en Dios. Ahora es interesante al leer la palabra de Dios. Y luego vienen estos momentos difíciles. Nos damos cuenta de si creemos o no. Y entonces presta atención. Seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Y quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos, ¿verdad? Él ya sabe lo que haremos. Pero no es así. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios ya sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles, o si hay un pecado a la puerta a diario.
Y pienso en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel y le pone un límite. Él le pone un límite personal en su vida, a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios Santo. Y quizás alguien diga, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto, no debería permitir eso. No, Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y asimismo, cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible. Confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu, confiando en Él, seremos consagrados a Dios. Es decir, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios? La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo. ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Y tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día. No esto hoy y aquello mañana, no. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable, no se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted, confiables, creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes se le conocen pueden decir, fulano es muy confiable. Si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes se le conocen dicen, una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. ¿Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios? No que sea perfecto, no. Pero sin duda trata de obedecer a Dios. ¿Lo conocen como alguien así? Y también fructíferos. Que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia. Está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último, diré, fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios y leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero y fiel. Y quizás diga, ¿todo eso en la vida de una persona? Ya lo tiene él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto, que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Y usted dirá,
pues aún no he llegado ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Y quizás diga, ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle a eso. Si me pregunta, ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puede, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea, pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas, pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos a juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es, cuando se trata de aprender a confiar en Dios, tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido a gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar. Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuánto tiene. Confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos, que es una persona consagrada a Dios. Él es primero. Es leal a Dios. No lo niega. Usted no niega que es creyente. Es inquebrantable. No está arriba hoy y abajo mañana. Está firme en su vida cristiana. Se mantiene firme, comprometido. Es confiable. Lo que dice es lo que hará. Es responsable. O sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer. Es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Y también es fructífero. Su vida marca la diferencia en la vida de alguien más. Y además es fiel. Es decir, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos, porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy, quizás viven en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposo o su esposa no lo es, o sus hijos se les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a ser todo lo que quieres que seamos. Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra dice, y sabemos por experiencia, que eres Dios fiel, y nos encanta cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel
7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor, Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea? Y lo único que quería era escuchar a Dios. Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo. Y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia. Quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión, en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces, la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor,
solo quiero pasar tiempo contigo. No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones, y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso, Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar, para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar.
Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida, si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro, si estamos meditando en la palabra de Dios, y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar,
pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto, que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen, en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentamos un fracaso en la fe, uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios.
al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación, al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego, veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto, y les contaron diciendo: Presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Mas, tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: ¿creerán lo que dijo Dios? Les he entregado Canaán. ¿O creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escucha esto. ¡Qué tragedia! Piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces,
Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es Cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos. Apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe. Porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios. Y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro. Y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle por qué tenemos fracasos en la fe. Y la primera razón es esta: el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno.
Y la palabra dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente, el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería. Pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento. Retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda, información falsa. Aquí están estos dos hombres, por aquí que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo, les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros dos, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron, sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir, ¿qué sucederá? Seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos, y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir, sí, 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 y el resto del grupo dijo no, no? ¿Sabe qué? Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo, les he entregado la tierra que le prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto?
o estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe. Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No que de ellos, que de esto, o que tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron, ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros, y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo, queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes, y a Anac, etc. Los vieron y dijeron, ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré, la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga, sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es, ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios
que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho, confía en mí, haré esto. Oh, puede que lo hagas para mi hermano o para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana, mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigante, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale
Ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá, sin Cristo, y con Él es completamente distinto, y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.